Continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden recomendar nuestro canal de YouTube Luna TV, canal 53. Suscribirse y darle me gusta a los diferentes programas, cortes que se suben las 24 horas del día. Igual nuestro portal lunatv.de, además de los programas en vivo también con las diferentes informaciones que van sucediendo a nivel nacional e internacional. Bueno, señores, la política se activa, se reconfiguran los partidos hacia quiénes van a competir realmente para las próximas elecciones, tanto municipales como en la presidencial y la congresual o congresional. En esta oportunidad, tal como dijimos al principio, tenemos la presencia de un amigo de muchos años para un servidor. Él aspira a la alcaldía del municipio de Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Dominicano. Y se trata del ingeniero Ervin Vargas, que está con nosotros. Saludos, Ervin. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Para mí es un gran placer juntarme contigo y sobre todo este programa después de tanto tiempo, ¿verdad? Aunque las redes nos mantienen muy de cerca. Ay, sí. Las actividades. Pues qué bien que hoy estoy compartiendo con ustedes lo que es un proyecto, lo que es una idea, lo que es una visión de ciudad. Y en el momento en que yo decido aspirar, porque nunca me había decidido aspirar a ningún cargo político, porque yo soy un técnico que estaba predestinado para hacer grandes aportes para aquellos que eran los que iban a ejecutar, los que iban a ser buenos gerentes. Entonces tuvieran una política clara, definida de cómo racionalizar el uso de los recursos y además también con la visión que se debe de tener para que esos recursos se puedan hacer más, pero con obra de calidad. Entiendo. ¿Hay otros aspirantes a la candidatura a la alcaldía por el PRD o definitivamente ya es usted el candidato? Bueno, hay hasta este momento, hay la compañera Denise Llavería. Denise, mi amiga Denise, una ¿verdad? Excelente compañera, ¿verdad? Sí, que sí. está prácticamente, que reconozco la capacidad de trabajo, Sí, muy una trabajadora. persona íntegra y idónea y que yo he valorado y he respetado mucho y que considero de que entre ella y yo está la definición, pero ya el PRD ya se reservó esa plaza. Ok, esta plaza de Santiago. Por lo que yo estoy muy confiado de que seré yo el electo, porque tengo un proyecto de ciudad que es Santiago, una ciudad para la vida. Y es un concepto que si yo recorro hasta febrero, tú sabes que hay varios tramos, con los acuerdos. Lógico, claro. Si yo recorro hasta febrero, yo definitivamente seré el alcalde con un 38%, porque la transformación urbana no solamente debe ser transformación urbana para facilitar los servicios, el tránsito, también hay que trabajar lo que es el desarrollo humano. Y el desarrollo humano lo vamos a trabajar desde una mayor generación de empleo, desde el punto de vista de lo que es el ser humano, la espiritualidad, lo que tiene que ver la fe, y también la salud mental, que ustedes están mencionando ahorita, que eso hay que darle seguimiento. Y para eso nosotros tenemos que tener una ciudad completamente ordenada, una ciudad completamente donde los municipios sean parte de la administración y donde los municipios puedan tener más espacios de recreación, más cerca de la ciudad y sobre todo que estén bien representados de un técnico, no el político tradicional, porque el político tradicional te vende muchas ilusiones, muchas ideas, pero al final se queda con el mismo grupito, gastando de más, llenando de parásitos las nóminas, porque aquel que no hace nada es un parásito, porque un parásito tiene que contaminar y entonces hay muchos parásitos. Hay muchos parásitos, entonces, ¿qué resulta? Que cuando tú contaminas tienes que gastar para corregir las distorsiones. Y en mi caso, que yo tengo una trayectoria por la alcaldía de Santiago como secretario de urbanismo, como director de obras públicas, como el paso mío por Edenorte, y donde quiera que he ido he dejado mi sello y no me han podido salpiquear aquellos corruptos que siempre quieren estar, como dice una canción, que si los tres estamos bien, entonces estamos felices. Entonces, Felices los cuatro. Entonces resulta que en ese caso no, yo prefiero seguir mi trayectoria y cuando Cristo decida que ya yo cumplí mi cometido, bueno, pues irme tranquilo y seguir aportando y seguir hablando con propiedad, porque no todo el mundo puede hablar con propiedad.
porque en este mundo Balaguer decía que si tú querías conocer a Mundito, dale un carguito. Un carguito. Para ver si lo que dice en la oposición es lo mismo que ejecuta cuando tiene las funciones ya Ay, Dios mío. de gobierno. Y esa es la realidad. Erwin, usted en el 2020 lo vimos trabajando duramente para que el PRM fuera gobierno. Así es. En estos momentos es el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Así Usted era del PRD como gran parte de lo que hoy son PRMistas. Así es. ¿Qué cambió en el PRM que le hizo a usted renunciar y volver al PRD? Mira, yo era el director técnico de la Comisión Técnica del PRM. Todos los trabajos técnicos que tenían que ver, podían haber 10 en la Comisión Técnica, pero yo era el único que trabajaba. Era el único que daba el frente, era el único comprometido con mi partido. Y yo recuerdo que cuando el PRM no era nada en Santiago, porque no hacía oposición, no hacía nada, entonces con algunos trabajos específicos que hicimos, pusimos el PRM dentro de lo que es el contexto como partido opositor, y entonces se pudo ganar fruto de muchas circunstancias que se dieron, ¿verdad?, para que el compañero Luis Abinader, hoy actual presidente, llegara al poder. Luego de llegar al poder, desde el principio de la administración se comenzaron a repartir mal los empleos. Se mandó para Corazán una persona que no tiene secuatur, que es un agrónomo. Se manda para Edenorte una persona que, si bien es cierto que se ganó esa posición, no tenía el mérito ni la preparación de ser un gerente, ¿verdad? Se reparten todos los cargos entre la gobernación, la secretaria de organización y todo. Entonces, todo lo que llega ahí se lo reparten entre un grupito, dejándose de ser democrático. Inclusive la elección de los miembros directivos del PRM de Santiago fueron impuestos por el dedo, porque no se atrevían a llegar a la base, porque se desconectaron de las iglesias, se desconectaron del empresariado, se desconectaron de los sectores de abajo. Entonces, en primer lugar, se me negó una posición a nivel que yo requería, porque independientemente yo soy una persona humilde y sencillo. Pero el que sea humilde y sencillo no significa que dentro del PRM no había un técnico que había aportado tanto, no solamente al partido, porque era un partido joven que se envejeció pronto, sino solamente en los momentos en que necesitaba una persona que pudiera tener la calidad moral, la calidad técnica para poder enfrentar con situaciones, con la verdad en las manos siempre. Entonces, desde ahí comenzó. Luego yo entro en una posición subalterna en Edenorte, como gerente de análisis y control de pérdida, que dimos los resultados conjuntamente con un excelente director que yo tenía ahí, el ingeniero Juan Mercado, el cual le mando un saludo, ¿verdad?, porque me dio la apertura y trabajamos como si fuéramos dos directores. Y luego yo pasé a la dirección comercial, una dirección donde hicimos un gran aporte, transparentamos. Ahí nunca me salpiqueó que un cliente me pagara una factura por detrás, aún ofreciéndome sumas millonarias, como fue cuando yo entré, una persona me dijo, ¿por tú estás de acuerdo, tiene 1 millón? Empresarios. Y luego, entonces tú vas a tener 3 millones de pesos mensuales. Entonces yo le dije que no tenía planta eléctrica, ¿verdad?, con una manera elegante, ¿verdad?, de una ofensa como esa. Entonces luego parece que yo en la dirección comercial ya no convenía, entonces querían como enturbiarme lo que es mi imagen de una manera trapera, desde el punto de vista de que yo, con todas las desvinculaciones, me desvincularon 250 personas en las oficinas comerciales, que ustedes muchas veces fueron y no se les daban las atenciones porque si llamaban a Fono Norte, de 34 personas dejaron 12, es decir, se perdían 400 llamadas. Entonces me estaban creando una situación muy difícil para desacreditarme pero le dejé la cobranza, que es la función principal, es 1.29.70, a pesar de la pospandemia, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los barrios que se le dio luz 24 horas, y le dejé esa situación. Entonces, voy a un programa de televisión y hago algunas recomendaciones técnicas que tenían que ver, porque siempre lo he hecho, y ¿por qué no ahora? Entonces, en el partido se me prohibía internamente, porque según el presidente municipal, a los presidentes no se les recomienda. Grave error, porque un presidente de la República, y este que tenemos, ha dado la sensación de que cuantas veces le han metido algo que él ha aprobado, que después recapacita, bueno, pues ha reculado, y eso es una acción de una gente inteligente, sí, porque Salomón, claro. Yo hice un artículo ahora sobre
la obstrucción de Río Yaqui, y le puse un proverbio de Salomón, o una anécdota de Salomón, que dice que el hombre inteligente ejecuta y acata, y el bruto se va al desastre. Lo que significa que fruto de eso, entonces un periodista escribió en un medio de comunicación de Santiago que el ingeniero Elvin Vargas, ejecutivo de Edenorte, dice que las obras que construye el gobierno se van a convertir en elefante blanco, cosa que yo no dije. El periodista tampoco estuvo en una entrevista, porque si lo dije, yo tengo los cojones para decir, lo dije, ¿verdad? Me equivoqué y pido excusa, pero nada. Fue una distorsión de la información. Fue una distorsión porque él ni vio la entrevista ni estaba presente en la entrevista. Él cogió el cuerpo de lo que subió el canal, pero le puso otro título. Entonces resulta que tomaron eso como una excusa, ¿verdad? Preparado, y fue bien preparado porque, ¿qué resulta? La información sale viernes, pero el sábado lo hicieron viral, todo el equipo ese de parásitos que están en el entorno del gerente general, lo hicieron viral porque ¿quién lo hace viral? Si no hay un equipo atrás que está preparando eso. Y más una información como esa, que no lo dije, y el lunes entonces llega una desvinculación sin investigar si yo lo dije, si no lo dije. ¿Porque el video estaba ahí? Claro que sí, y yo lo subí a las redes, y donde ahí yo digo, no elefante blanco. Aquí tenemos que eficientizar para que la inversión sea mucho más eficiente, para que tenga un mayor impacto en la población, porque el monorriel, en el caso de monorriel, no va a tocar los sectores de clase media, y entonces me desvincularon sin escucharme, entonces yo hice lo que tenía que hacer, pasé 3 meses contactando dirigentes para ver el presidente, para que el presidente entendiera qué pasó y qué no pasó, y qué se escondía detrás de la destitución mía, porque la destitución mía no vino por lo que yo dije, eso fue una excusa, porque ya yo era un estorbo, y la historia muy reciente, la gente sabrá qué era lo que se estaba preparando, porque ¿a quién mandaron en sustitución mía? Sobre todo cuando yo estaba en la parte comercial. Mandaron uno que viene de una de las compañías que presta servicio allá. Entonces, pero ¿quién es el hermano de él que está en la publicidad, que también yo he denunciado que doña Milagro y todo el mundo tiene que investigar, que cómo con una dirección de comunicación está en manos del esposo y la esposa? Uno aprueba y la otra firma. Bueno. ¿Dónde está la transparencia? Entonces, después que yo hice ese periplo, y el último que visité fue al compañero Hipólito Mejía, el cual entonces yo veía ya que yo dentro del PRM, más 4 años más que iba a durar la dirigencia municipal de Santiago, ¿qué buscaba yo en un partido donde no valoran los técnicos, donde no valoran la seriedad, donde no valoran lo que podemos salvar, lo que es la diferencia entre la corrupción y la transparencia? Entonces, pues di el paso, regresé al partido al cual pertenecía, al PRD, y entonces ahora estoy aspirando a la alcaldía de Santiago, que no estaba en mi mente, pero entiendo que ya yo soy un ganador, porque el estar aquí con ustedes compartiendo tantas ideas y dando a conocer tantas informaciones, ya yo soy un ganador, y que la población de Santiago me conoce, y además también estamos en esto y vamos a demostrar que no hay esa opción de que por ser un partido pequeño como ha caído el PRD, pero con gran trayectoria, quizá con más trayectoria y con más historia que todos los partidos políticos que hay en la República Dominicana, porque ahí está su asunto. Entonces, estamos muy seguros que yo voy a ser el candidato ya en esta semana del PRD. Y ¿Queda definido en esta semana? Sí, en esta semana ya todo queda definido para entonces inaugurar lo que es el comando de campaña que ya se está preparando en la Calle del Sol, conjuntamente donde termina la Juan Pablo Duarte. Y ya en un gran acto de lanzamiento en el Cruz Ameji, que lo estamos programando para ser desarrollado posiblemente en un par de semanas. Es decir que la propuesta que yo tengo de Santiago, una ciudad para la vida, tiene que ser aprovechada por los santiagueros, por los municipios de Santiago, y que esto va a ser unas elecciones del gobierno local, que se olviden en este momento de las nacionales
y que apoyen esta propuesta, que es una propuesta de todos, porque es una propuesta que todos debemos de construir. No es verdad que un alcalde va a hacer algo si la población no está integrada. Erwin, eras uno de los funcionarios principales de la alcaldía de Gilberto Cerulle. Así es, secretario de Urbanismo. Secretario de Urbanismo. Cerulle fue muy criticado por su gestión, sin embargo, esa gestión tuvo importantes luces porque hubo construcción. Creo que usted, si mal no recuerdo, usted me aclara, fue que ejecutó la eliminación de esas incómodas rotondas, como es el caso de La Fuente, de el ensanche Libertad, el barrio Libertad, ¿verdad? Pero también hay que entender que en la gestión de Cerulle se descuidó bastante el caso de la limpieza de la basura. ¿Qué tiene usted que decirnos en torno a eso? Mira, si la administración de Gilberto Cerulle, yo digo, se pueden juntar todas las administraciones municipales desde el año 1962. Y mira que Oscar Govaira, casi pocas personas lo conocen, pero Cargo Baira, que fue quizá el primer síndico después de la tiranía, ahí tiene una impronta. Transformó a Santiago. Entonces, si nosotros comenzamos a hablar de las grandes realizaciones que se hizo en la administración de Gilberto Cerulle, que a mí me tocó, la única vez que ha existido el secretario de Urbanismo en la alcaldía, la ocupé yo, y yo ocupé también la Secretaría General, y además también el director de Obra Pública, que conjuntamente yo llevaba como secretario de Urbanismo y Obra Pública, porque la pasada gestión siempre dice que son corruptas. Sí. Pero yo tenía una visión muy definida de lo que teníamos que hacer, y yo intervine en lo que es la Dirección de Obras Públicas juntamente con la de Urbanismo. Entonces nosotros pudimos desarrollar todas esas grandes transformaciones viales que tú has mencionado, la de Utesa, la Sabana Larga también, que ahí... Sabana Larga con Bartolomé Colón. Ah, sí, bueno, sí. Que ese proyecto, yo soy de Sabica, frente al Cruz América. Bueno, nosotros transformamos la vida. Entonces, siempre existía, yo escuchaba desde adolescente, que había un plan de unir la Sabana Larga con un puente, con la Bartolomé Colón, hasta que se logró en ese periodo. Y nosotros de ahí sacamos 140 personas, les regalamos los apartamentos, que es una gran obra, pero después también si nosotros nos vamos con los bajo techos. Ahí está el bajo techo del ensanche Bermúdez, el ensanche de El Ejido, los Pepines. Es decir, que fue una transformación total, pero además también la primera etapa del hospedaje Yaque. Sí. O sea que nosotros, las cañadas en el presupuesto participativo, y hicimos tantas y tantas obras que nosotros inauguramos una obra cada 4 días y medio. ¿Y por qué la reputación y la percepción del pueblo quedó tan mal parado esa gestión en la mente del ciudadano? Es que todo tiene que ver porque el amigo, el doctor Gilberto Cerulle, cometió un error, y es que los medios de comunicación, hay un presupuesto para la comunicación, para tú enarbolar. En el caso mío, la prensa va a jugar un importante papel, sean grandes o sean chiquitos, porque si yo quiero cambiar una cultura de colaboración, de los valores, de los deberes y derechos que tiene el ciudadano, de los aspectos que tenemos que ver con el medio ambiente, de los aspectos que tenemos que ver con el tránsito, de los aspectos que tenemos que ver con la seguridad física, es la prensa la que tiene, y que sea un presupuesto abierto. Entonces, Gilberto se perdió en eso porque Gilberto tenía una visión socialista. Pero que resulta que si los medios de comunicación no están recibiendo, no es regalo como muchos lo ven, que aquí la publicidad, no, que cada sector debe de ser distribuido lo que es el pastel que le corresponde. Entonces no tenía lo que eran los medios adecuados de comunicación. No había voceros. Entonces, resulta que ya al tercer año y medio, nosotros manejamos una encuesta donde de una popularidad de un 80%, ya estaba en un 65%. Ya cuando bajó un 55%, hicimos una reunión y yo me propuse, mire doctor, y todo el mundo me propuso a mí para yo encargarme de lo que era la limpieza. Que era el punto débil, muy débil, neurálgico, y entonces decidió de que nada, eso se llevó a estudio, pero nunca se ejecutó, y entonces la mala imagen, que no era tan y tanto descuido, habían descuido, pero que resulta que, igual que aquí, igual que en otros países, a Gilberto también le tiraban su basurita, y aquí había o sea, había boicot.
Sí, eso se ve en toda parte del mundo, que los alcaldes le tiran, los opositores, y resulta que había aquí un periodista, un camarógrafo muy bueno, que no vamos a decir el nombre, que siempre se tiraba a las 7 de la mañana, porque había gente que tiraba basura a las 6 y no era cierto de que... Antes de recogerla. No. Había los descuidos, sobre todo en los corredores, porque yo entiendo que lo menos que debe estar sucio son los corredores, que es por donde pasa más gente. Entonces resulta que ahí hubo un descuido, lo satanizaron y entonces la alcaldía no tuvo una defensa porque siempre el doctor creía que la ciudad estaba limpia y habían algunos descuidos, pero no de la magnitud que se le presentó, porque Gilberto Cerulle fue el único alcalde de la República Dominicana que dejó como legado la primera planta de reciclaje, que eso no se ha mencionado. Esa planta que está en Rafael, eso se dejó, y además también se dejó una situación de tránsito controlada en Santiago y una administración auditada por la Cámara de Cuentas a los 6 años. Lo que significa que no fue una administración corrupta, hubo ese descuido, pero todas las alcaldías tienen su descuido, uno más que otro. Es decir, puntos débiles. Cuando uno analiza todas las alcaldías, porque todas las alcaldías tienen visiones diferentes, pero entiendo que el gran error del amigo Gilberto Cerulle fue precisamente los medios de comunicación, que no tenían lo que era la publicidad necesaria, porque el presupuesto del ayuntamiento puede manejar 10, 12, 14 millones de pesos anual, lo que significa que un presupuesto que tú inviertas 2 millones de pesos en los medios de Santiago, yo creo que es una suma que va a producir impacto positivo, sobre todo con el deber del ciudadano, porque entiendo que una alcaldía es la Casa del Pueblo, y la Casa del Pueblo tiene que estar en comunicación directa con todos los televidentes de ustedes, que ustedes lo ven en una clase social, un grupo social, pero el otro lo ven. A mí me criticaron una vez que yo fui a donde Jumelle a hablar de terremoto. No, pero... Entonces, ¿qué yo digo? Para Jumelle no es una clase social. Su público. Que si yo voy a hablar de los terremotos, es la clase social que está viendo Jumelle, que le gusta su programa. Esto se Que compone debe de conocer. Claro que sí. Usted habla de que la prensa a lo mejor hizo un trabajo negativo. Así es. A Cerulle, pero también no solamente es percepción de lo que puede decir la prensa, sino lo que uno vive. Cuando uno salía de los residenciales, uno se encontraba días y días de que los tanques de basura no se lo llevaban. O sea, eso no, yo creo que eso no tiene que ver con la prensa. Yo hablo de la magnitud. No, de la prensa. Lo magnificaron uno iba a un demasiado. restaurante y había moscas. Uno estaba en su casa y por mucho que uno limpiara, viviendo en un residencial en un nivel alto, hasta allá llegaban las hubo moscas. descuido, pero no lo hubo falta, de la magnitud. Hizo falta que lo pusieran en esa área. Mira, la magnitud es lo que yo estoy criticando, porque yo hace 3 años fui a Puerto Rico, a una de las ciudades más importantes de allá. ¿Y qué le estaban haciendo al alcalde en esos puntos de comunicación entre un municipio y otro? Le tiraban basura. Entonces, ¿qué resulta? Que tú, la alcaldía, tú tienes que dar respuesta, pero además también tener que sean los relacionadores públicos que te hagan el trabajo. Hacer el trabajo. Y asesores también que le digan, mire, alcalde, lo que está pasando de esto y esto. Pero mira, pero que el alcalde Cerulle, nosotros entregamos un informe y lo que teníamos que hacer, pero él no se llevaba de mucha gente, resulta que su hermano era el que estaba en limpieza, ¿verdad? Y entonces parece que la parte afectiva. Se acomodó. Eso, él se sentía que ahí estaba muy bien representado, entonces resulta que eso acabó con su gestión y además con parte de su imagen, porque no fue una administración corrupta, nadie puede hablar que fue corrupta, muy por el contrario, ahí las obras están, construimos más obras que el mismo gobierno en ese entonces, porque todas las obras que nosotros metimos eran obras que eran gubernamentales. Sí, y por la transparencia nosotros pudimos ejecutarlas, porque la visión que teníamos, que adquirimos equipo, que hacíamos parte de los trabajos por administración, es decir, por administración era que hacíamos movimiento de tierra con los equipos de nosotros, que pagaba las nóminas, quien las hacía era yo. Ahora, cuando la Cámara de Cuentas vino, yo estaba dispuesto, y era como debía de ser, había que revisarme, y dimos respuesta, y afortunadamente la Cámara de Cuentas no pudo encontrar absolutamente nada en las obras que nosotros ejecutamos, y que eso es parte de lo que debe ser la responsabilidad del buen manejo de los recursos en la alcaldía de Santiago. Y el presupuesto participativo, yo lo cumplí un 100%. Solamente se dejaron de ejecutar 2 obras
que se le adjudicaron a un contratista, decía que tenía un solar y resulta después que el solar tenía un conflicto legal y esas obras no se pudieron ejecutar. Así es. Entonces, con esa experiencia, Okay, con esa experiencia que usted tiene también como técnico ambientalista, ya la experiencia en el Ayuntamiento de Santiago, como usted ha destacado, ¿qué usted mejoraría y qué le presentaría a los santiagueros ahora ya si el Partido Revolucionario Dominicano decide que usted sea su candidato? Mira, lo primero que yo voy a hacer el primer año es un grande proyecto de generación de empleo. Como tiene que ver, por ejemplo, todo lo que es el litoral del río Yaque, eso lo voy a convertir en una franja de desarrollo turístico y muy recreativo en las horas vespertinas y nocturnas, porque ahí nosotros vamos a colocar 7 pedacitos, lo que tienen que ver con los países de Centroamérica y del Caribe, el cual le vamos a dedicar una dinámica de que hay un territorio, por ejemplo, para La Habana, Cuba, que ahí haya un parquecito que tenga la gastronomía, que tenga la artesanía. Dedicado a ese país. Y que tenga la música. Pero ese negocio no lo va a administrar la alcaldía. Nosotros eso lo vamos a traspasar. Cederlo. Al sector mediante una concesión. Entonces, ¿qué son las concesiones? Con ese criterio. Pero así vamos de Haití, que tiene una gastronomía extraordinaria, Venezuela. ¿Usted cree que la gente que quiera bajar a la parte baja de Santiago, así? Sí, Lo que pasa es crear que las condiciones. Ahí están las condiciones, porque tenemos una gran avenida, un gran corredor, cómo exhibir el terreno, y entonces nosotros vamos a recuperar. Además, también vamos a hacer lo que es un parque acuático dentro del río Yaque para la práctica de jet ski, pequeña canotaje, porque ya nosotros hicimos una prueba de jet ski y fue muy beneficiosa. Además, también vamos a abrir el proyecto que hizo el actual alcalde ahí frente al dique, que fue un proyecto, yo digo, equivocado, porque ahí había que exhibir el dique, sobre todo cuando la hidroeléctrica trabaja, que suelta 100 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí lo que hay que hacer es conectar unos proyectores a colores con una gran pantalla gigante, en donde ahí la gente se pueda recrear los grandes espectáculos que se pasan en el mundo, los deportes, y así le damos una dinámica y generamos empleo. Pero además también nosotros, lo que tiene que ver la ampliación de la Juan Pablo Duarte, desde el ayuntamiento hasta la restauración. Eso se va a hacer, sí, porque todo lo que está a mano izquierda es área verde de jardines, pero además también vamos a prolongar la Piquilora en la parte norte, la parte sur. Vamos a resolver el problema. Allá en el embrujo, sí, la Piquilora. De H. También me voy a colocar desde la alcaldía un gran centro de operación de tránsito que tiene que ver precisamente con el manejo de cómo resolver el problema de tránsito. Vamos a modernizar el sistema de semáforos. Y las conectividades que tenemos que hacer no van a impactar tanto lo que es el tránsito de los puntos neurálgicos de la 27, de la Juan Pablo Duarte, de la salida Navarrete. Entonces, con esa visión, más lo que es la calidad de vida, porque si vamos a trabajar para la gente, vamos a transformar lo que es el hospedaje Yaque. Erwin, ¿ha sido valorado el alcalde actual de Santiago con una gestión o dos gestiones, o gestión y pico que lleva, como uno de los alcaldes que más se ha destacado en la transformación de una ciudad? Santiago está catalogado ya como una ciudad que la gente viene a conocer los murales, a ver el son de queca y a ver la limpieza que hay en Santiago o el orden que se exhibe. ¿Qué opinión tiene Erwin Vargas de todo esto? Bueno, la gestión de Abel Martínez. Mira, la gestión de Abel Martínez estaba valorada como buena, pero ese buena tiene que ver mucho con que el trabajo publicitario que ha desarrollado y el cuidado que se ha tenido de que tener una ciudad por lo menos limpia a un alto costo. Yo lo voy a limpiar más con menos dinero. Con menos dinero. Yo sé cómo hacerlo, pero dentro de mi estrategia yo sé cómo hacerlo en menos de 3 meses. Eso se va a ejecutar. Además también, pero donde ha tenido grandes cosas que la gente muchas veces cuando maldice el tránsito no se da cuenta que el tránsito es responsabilidad del ayuntamiento. Claro. El problema pluvial es del ayuntamiento. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo? Porque la ciudad limpia, todo el mundo la quiere limpia. Y hay una percepción de la gente de que un buen alcalde solamente tiene que recoger basura. Y eso es tremendo error, porque las ciudades crecen. Entonces, ¿dónde va la transformación urbana que hay que hacer? Atacando la vialidad, atacando lo que tiene que ver el asunto de las inundaciones pluviales. Entonces,
hay percepciones que la gente dice que Abel ha sido un alcalde bueno. Yo entiendo que como urbanista él se ha destacado en lo que es prácticamente la limpieza, no en toda parte, pero sí en la parte más importante, en la parte céntrica, y además también en lo que tiene que ver con los murales. Pero a nivel urbano, eso deja mucho que desear porque la transformación urbana que necesita Santiago, el caos que tenemos en Santiago con el asunto de las torres que se están construyendo, cada día más se va a empeorar. Oye, pero muchas. Bueno, y entonces resulta que se están construyendo y es una línea del BI y una línea que yo también voy a tener, es el crecimiento vertical, pero con soluciones, sobre todo al tránsito que tiene que ver, lo que tiene que ver con el pluvial, y ya como responsabilidad de Corazán, trabajar con Corazán el asunto de los servicios de agua potable y agua negra, pero con el propio gobierno, entonces trabajar fuerte en lo que tiene que ver con que el teleférico llegue al Jardín Botánico, porque lo que tenemos hasta el teleférico hasta ahora no va a resultar tan beneficioso, que el monorriel en vez de pasarse por la carrera, que va a afectar y se va a llevar todos los robles amarillos, va a afectar el Gran Teatro Una idea suya lo de los robles. Claro, que tan criticada y... Bueno, y ahora tan alabada, porque tan se alabada. ve lindo, entonces, se ve lindo. Yo entiendo que el monorriel debe dirigirse al Gran Parque Central, donde se celebran todas las grandes actividades, que pase por el 911, por la policía, por la universidad, llegue a Che, entonces de ahí... Pero eso serían otras etapas. No, yo entiendo que esa etapa por la carrera no va a ocasionar mucho impacto, porque ahora mismo tenemos 6 carriles, se van a reducir a 4, porque son carriles muy estrechos. Ya. Entonces, si se van a reducir los carriles, una ciudad creciente, la única comunicación este-oeste que tenemos en Santiago, ya hay un impacto negativo, pero si los jardines del Gran Teatro del Cibao se van a eliminar, se van a eliminar porque ¿qué resulta? Querían exhibir el monorriel en el monumento y se le olvidó de que ese tipo de tecnología no puede subir pendiente o subía con más de un 6% de inclinación. De grado. Y resulta que ahora le van a hacer un túnel, lo van a pasar por debajo y van a salir a los jardines, se van a llevar todos los jardines. No, pero eso no puede ser. Bueno, un túnel por ahí. Bueno, pero eso es lo que está ahora. Y entonces yo estoy diciendo, vamos a evitar esto y vamos a irnos por la ruta donde el Parque Central tiene que ser un punto obligado en este momento. Pero además también que parte de la clase media, desde H hasta la Universidad Católica, pueda utilizar porque ahora están excluidos de ese proyecto. Y además también con esa ruta entraría el ayuntamiento, entraría el de norte, entraría la gran plaza que se está construyendo, ¿verdad? Todos los pasajeros que vienen del nordeste, de la parte norte, entonces lo van a utilizar. Entonces, el por qué ser tan bruto, ¿verdad? Que un técnico le está dando una solución, lo van a imponer porque además ese proyecto comenzó mal, porque lo comenzaron sin licitación, con un presupuesto abierto y con problemas que al final a nosotros nos va a perjudicar, porque el centro histórico va a ser muy perjudicado, porque no va a ser facilitado. Ningún carro de concho se va a eliminar en Santiago. Falta de asesoría, improvisación, diríamos. Bueno, que los proyectos que ha iniciado el gobierno, que yo quería precisamente cuando era director técnico conversar con el presidente y se me impidió, era que precisamente comenzaron sin la planificación. Por eso tenemos un gran proyecto de saneamiento de la cañada Gurabo, que yo lo defiendo, pero también lo critico, porque han obstruido el cauce del río Yaque, tirando todo ese material que está prohibido por la ley, por medio ambiente, y por tanto resulta que cuando vengan 800 metros cúbicos por segundo en una tormenta, se va a inundar el Sánchez Ramos, el Palacio de Justicia. ¿Usted cree? Claro que sí. Oh, pero yo he sido el único director técnico de las 3 grandes comisiones que han estudiado los 3 grandes desastres, como fue el de Jimaní, como fue el terremoto y como fue la tormenta Orga. Es decir que yo, aunque no tengo un buen olfato para oler los olores, ¿verdad? Pero sí tengo un buen olfato para detectar cuando existe un riesgo y que nosotros tenemos que evitar. Entonces, yo entiendo que todos iniciaron por la misma vía porque aún el monorriel no tiene el diseño definitivo. Para que ustedes entiendan, ¿cómo va a ser? Este es el momento. Bueno, pues todavía están improvisando y eso era precisamente lo que yo quería evitar. Bueno, gracias, Ervin Vargas. La verdad que excelente conversación. Sí, lamentando, ¿verdad?, de que el tiempo en televisión siempre es un problema. Dueño, amo y señor, siempre. Señores, muchas gracias. Hemos llegado ya a la parte final de Buenos Días RD. Estuvimos conversando con Ervin Vargas, precandidato, dice que esta semana ya es el candidato. Ya, esta semana ya. Del Partido Revolucionario Dominicano para la alcaldía de Santiago. Hasta mañana, feliz resto del día. Muchas gracias.